Por ser una herramienta imprescindible para romper el ciclo de la pobreza, la educación debe ser una tarea prioritaria e impostergable, no solo de las autoridades, sino para todos los panameños. Estamos invirtiendo alrededor de un 3.5%, lo cual es relativamente bajo con relación a las expectativas o a las recomendaciones que se dan en materia de cuánto se debe invertir en proporción al Producto Interno Bruto del país. Este país, de acuerdo con las estimaciones que hemos hecho, necesitaría en los próximos años cerca del 6% dedicado a la educación para que la educación pueda alcanzar el nivel que todos aspiramos. Estudios recientes de la UNICEF concluyen, al correlacionar nivel educativo y bienestar, que cada año adicional de educación de una persona le trae aparejado un aumento del 10% de sus ingresos. Pero aún los que terminan la media no están ingresando a las universidades o están ingresando y se están retirando, van hacia el sector laboral, pero muchas veces no tienen las competencias, no consiguen trabajos estables, no consiguen salarios atractivos y tenemos en ese sector joven un alto índice de empleo informal. Es cierto que la educación debe proporcionarnos destrezas y capacidades para ser productivos y autosostenibles, pero también debe formar ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad democrática. Es decir, la educación más allá de la inserción en el mercado laboral sirve también para alcanzar mayores niveles de vida. Así que yo creo que hay gran parte está en la persona misma, ¿no? Y por supuesto, muchos de esos estudiantes que logran esa diferencia es porque hacen sacrificio, pero también tienen padres de familias que le inculcan ese sacrificio y los apoyan durante ese sacrificio de la manera que pueden. El esfuerzo de Ana Sofía y sus buenas calificaciones la hicieron merecedora de una beca por excelencia para culminar sus estudios secundarios en el Instituto Cultural. Fue difícil para mí porque la educación que yo tenía en la escuela pública no era tan fuerte como en la de este colegio. Yo tuve una buena preparación, eso sí es verdad, pero el nivel, por lo menos del idioma inglés, era totalmente diferente. Me costó bastante y tuve que estudiar mucho. Mis padres, que siempre me apoyaron, y mis compañeros. Desarrollar las capacidades humanas a través de competencias, valores y capacidades forman parte del programa Ventacidad. Incluye al alumno como un todo apoyado en la unión grupal. Ayuda bastante en el ámbito social porque afuera de la escuela nosotros nos relacionamos con otras personas también. Nos ayuda en el ámbito sentimental porque nos ayuda a controlar cómo nosotros nos sentimos y a no dejar que esos sentimientos influyan en nuestras actividades. Mientras los niveles de competencias aumentan y los estudiantes tienen que prepararse para un mercado laboral cada vez más exigente, los estudiantes de colegios oficiales se ven muchas veces limitados por la falta de equipos, malas infraestructuras y un ambiente escolar que no es el más atractivo. Dagmar cursa el 10º grado del Bachillerato en Servicios y Gestión Institucional del Colegio Santa Familia. Sueña con ser chef. Yo vivo en Arraiján, en Alto del Tecal. Tengo que pararme como a las 3 de la mañana. Esta escuela es una de las pocas que tiene el bachiller que a mí me gusta, que quiero estudiar, que es gastronomía. Tengo que aceptarlo, me da ganas de dormir en clase a veces, pero no es como algo que... Pues a veces es difícil y estresante tener que pararse tan temprano y llegar tan tarde a tu casa. Los objetivos de la educación se definen a partir del perfil del ciudadano que el país necesita para su desarrollo. Con tantos beneficios, es inexplicable el por qué la educación sigue relegada y el por qué, en vez de establecer metas de 5 en 5 años, lo suscribimos todos, como país, un pacto para la transformación de la educación. Nosotros como sociedad necesitamos saber qué es lo que hay que enseñarle, por ejemplo, a los niños de hoy. En qué ambientes de aprendizajes hay que enseñarles y cuál es el tipo de docente que requerimos para que se encarguen de la tutoría y de la formación de los adolescentes. En la pasada administración hubo algunos intentos de elevar la calidad educativa a través de escuelas modelos o de excelencia. $25.4 millones invirtió el ministerio para la construcción de 2 de estos centros: la Escuela República de China Taiwán, el Corregimiento de Pacora, y la Guillermo Endara Galimani, en La Chorrera.
Hoy, en las Garzas de Pacora, se erige un gran edificio, pero vacío. No han servido de muchos los millones en subsidios no focalizados, sin seguimiento y evaluación, y el gasto en cientos de miles de computadoras portátiles. Yo pienso que cuando tú tienes un buen diagnóstico y tú identificas la secuencia y la prioridad en que debes invertir esos dólares, tiene más alto impacto en menos tiempo que este tipo de acciones. Estamos hablando de que si verdaderamente tú mejoras el incremento de esa transferencia, es posible de que se den mejoramientos y, digamos, incrementos en la asistencia escolar de los estudiantes. Ahora lo que tenemos que tener es la medición. O sea, tener claramente el impacto que ha tenido en la matrícula y en la asistencia la beca universal. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que a la larga son dañinas, ¿no? Yo pienso que ojalá invirtieran ese dinero en, de nuevo, trabajar con los profesores en darles mayores herramientas, en invertirlos de otra manera que redunde en la educación. Las falencias del sistema educativo se evidencian también en el campo de la investigación, la producción de conocimiento y la innovación, impactando directamente en la formación del capital humano. Porque hay una gran deficiencia de formación técnica en el país. Ahí es donde tenemos el vacío más grande ahora mismo. No tenemos una propuesta seria de parte del sector empresarial para poder coadyuvar en esa gran tarea nacional. Aunado a todas estas problemáticas del sistema, se suman las generadas en el entorno social en donde crece el individuo. Liz Cedeño, a sus 12 años, tuvo que abandonar el colegio. Las bandas delictivas que operan en el lugar donde vive, el corregimiento del Chorrillo, le obligaron a desertar. Era la escuela o su vida. Hoy el sistema educativo le da una nueva oportunidad, esta vez a través del centro en busca de un mañana. Mucho problema de pandilla y me querían hacer daño. Me tuve que salir de la escuela y llegué acá y me dieron la oportunidad de estudiar. ¿Qué te querías hacer daño? ¿Tú te metías con ellos? No me metía con ella, pero dicen que yo estaba muy bonita y le servía yo para otra cosa. A pesar de sentir el cambio en su vida, Liz sigue conviviendo junto a su abuela y tíos en uno de los corregimientos más asediados por la delincuencia, la desintegración familiar, las drogas y el pandillerismo. Le puedo garantizar que el trabajo es bien difícil, pero los resultados no se ven a corto plazo, sino a largo plazo. Y a veces nosotros mismos nos hemos quedado asustados de ver a un estudiante que tiene una conducta bien desestructurada y como a los años viene a la escuela otro joven con una madurez increíble, con un trabajo establecido. El uso y manejo de herramientas tecnológicas facilitan la enseñanza y desarrolla en los jóvenes la imaginación y el espíritu innovador científico. Con un robot programado por ellos mismos, Diego e Iván, estudiantes del Instituto Cultural, obtuvieron el segundo lugar del Robocop. Estamos en la competencia, nuestro robot, por decirlo así, fue el centro de atención, pues, en el que llegaban varios chicos de otras escuelas, los jueces a preguntar cómo lo habíamos hecho, con qué plataforma, y cada vez que decíamos que era lenguaje C++, se sorprendían. Cuando uno se propone las cosas, uno ve que está al nivel de los demás, incluso puede hacerlo mejor. Sin estructuras, sin tecnología, sin docentes y sin un acompañamiento integral, muchos de nuestros niños y jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para optar por una educación particular, abandonan las aulas de clases gracias a un sistema educativo expulsante. Los niños en las escuelas oficiales están yendo aproximadamente 4 horas y media. Los muchachos en las escuelas particulares van aproximadamente 7 horas a clase. Eso implica que ya desde el principio nuestros muchachos de las escuelas oficiales van en desventaja. La mala educación de alguna manera marca el itinerario de la pobreza. Una mala educación es como quien dice la casa matriz de la inequidad, pero también es la fuente de toda forma de violencia. Debe tener, con el crecimiento que tiene, una educación de calidad que garantice que se rompan los círculos de la pobreza, de la desigual distribución de la riqueza, las lacras sociales que estamos teniendo y las lacras éticas que estamos teniendo también como país.
país. Y eso es esencial. Tenemos que romper este esquema academicista que insiste en embutir conocimientos y tenemos que considerar que eso es instrucción, eso no es formación, eso no es educación. Los retos del sistema educativo panameño de la presente administración giran en torno a fortalecer los esfuerzos y mejorar el plan académico, las estructuras de los planteles y el apoyo económico a los estudiantes. Lo que hacen falta son políticas para transformar la vida del docente. Y la forma que, digamos, la política quiere lograr con la intervención de ese docente. O sea, es hacia allá donde hay que ir, porque efectivamente docentes los habrá de todas las clases, igual que lo hay en todos los trabajos. Lo que necesitamos es un solo sistema que ayude a elevar la calidad de los estudiantes. En este sentido, yo creo que tiene que haber un diálogo interinstitucional junto con los educadores, porque los cambios que necesita el sistema educativo los llevan adelante los educadores, y no puede haber transformación del sistema educativo si se margina al docente. Nosotros tenemos que ser parte de ese proceso de transformación educativa. Para mí el componente más importante en actualizar al docente en estas nuevas metodologías para que él pueda aplicarlo, con el material didáctico o no, porque es un asunto de enfoque. Más de 830.000 estudiantes cuenta el sistema educativo, de los cuales 150.000 son del sector particular, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación. El MEDUCA cuenta con un presupuesto que asciende a 1.286 millones de dólares. De esta cantidad, 180 millones serán destinados a inversión, 97.6 millones al seguro educativo y 1.008 millones de dólares a funcionamiento. La educación bilingüe enfocada en el idioma inglés es otro de los grandes retos que ha propuesto esta presente administración. La mente de los niños es una mente muy plástica, pero hay que tener metodologías, hay que tener ayudas para que un niño pueda simultáneamente hablar bien español y hablar bien inglés. La formación de los estudiantes no solo se limita al aula de clases. El desarrollo debe ser cultural, emocional y recreativo, en donde las fortalezas de cada joven se vean reflejados en su crecimiento como persona. No dejen de estudiar, no dejen de tener en mente su futuro, porque eso es lo que yo siempre veo, la luz que está allá y que no está lejos, porque cada día está más cerca. Que se esfuercen mucho, porque esto vale la pena. Bueno, cuando me salí en sexto yo pensaba que ya no iba a tener ese sueño que tuve. Cuando llegué aquí, los profesores me decían que si uno tiene un sueño, uno tiene que hacer todo lo posible para lograrlo. Ninguna política encaminada a mejorar el sistema educativo panameño puede prosperar sin un compromiso, voluntad de sus actores y supervisión efectiva de sus avances. Los estudios, análisis y proyecciones ya están. Solo hace falta, según los expertos, el accionar. Mientras que en Panamá la educación oficial es manejada directamente por el gobierno central, aquí en Colombia la educación está descentralizada, es decir, es manejada por las secretarías de educación con el apoyo de los municipios y también la empresa privada, esta última bajo los modelos de colegios en concesión. A partir de la Ley 715 del 2001, en Colombia se estableció que aquellos municipios con más de 100.000 habitantes deben crear su Secretaría de Educación. La medida es voluntaria para aquellos sectores con menor población. El modelo funciona en gobiernos descentralizados. Planear, proyectarse, organizarse, nombrar su planta docente, ver todas sus novedades, pero básicamente en temas de calidad de educación poder definir sus propios proyectos educativos con un sentido realmente de pertinencia y de pertenencia al territorio donde está dirigida la política. Creo que Mosquera es una de las grandes ventajas que tiene ser un municipio certificado, porque el mismo municipio se organiza y no tienen que esperar que a nivel nacional o departamental se apruebe, sino a nivel municipal. Con eso el ministerio como tal comienza a encargarse de la formulación de la política y de los planes de educación, y las secretarías y los entes territoriales se van a encargar de la operación de esas políticas, de hacerlas realidad y pues ya de ponerlas en funcionamiento. En este sistema descentralizado, los alcaldes y los secretarios de educación tienen la potestad de contratar a empresas privadas para que administren los colegios públicos. Los procesos en concesión nacen en
en un ejercicio por ampliar la cobertura del sector público. Era una manera de generar acceso a esta educación con calidad de un grupo de niños en estos colegios de concesión. Se hace una alianza entre el municipio y esta sociedad para administrar este colegio. Este es un colegio construido con recursos públicos, que es de carácter público, pero administrado como un colegio privado. La iniciativa empezó en 25 colegios concesionados a 9 empresas. Nosotros le pagamos un per cápita. ¿Cuántos niños hay? Dependiendo si es primaria, secundaria o qué, se les paga un determinado valor. El mismo valor que el ministerio nos gira por un niño, se lo trasladamos a ellos. Entonces ellos fijan, organizan todo su plan, el proyecto educativo, pero por supuesto todo de la mano con la Secretaría de Educación. Y nos preparan muchísimo mejor para tanto como para el examen del IFEX, que es la prueba del Estado. Y no, es que es en todo, por lo menos cuando hay paros en los otros colegios y esto, este colegio es muy aparte, acá nunca se pierde clase, la idea es acá no perder ningún, o sea, si nos vamos a graduar es graduarnos con toda. La empresa TOFAM es una de las más reconocidas en Bogotá por la metodología pedagógica que ofrece a sus colegios privados y a los que administra en concesión. Este modelo entonces se desarrolla en poblaciones con algún nivel de vulnerabilidad, que tienen algún riesgo psicosocial. Métodos de estudio, la autonomía, el liderazgo que tienen los niños es muy bueno. O sea, mi hijo ahorita está en diseño gráfico, está estudiando diseño gráfico, o sea, los forma muy bien. Todos los empleados en Colombia deben estar afiliados a una caja de compensación y ellos son clasificados dependiendo del ingreso salarial. ¿Sí? Los afiliados de menos ingresos, con la categoría más baja, por así decirlo, son los que pagan menos por acceder a los servicios. Eso lo que hace es que permite que tanto el estudiante que viene de una familia acomodada y que puede pagar esté en este colegio, así como aquel que, de no ser por la compensación y por el subsidio que da la caja, no podría acceder a este tipo de educación. Sin embargo, Colombia presenta cifras bajas en las pruebas que los estudiantes presentan para una segunda lengua. En Colombia, todos los colegios oficiales deberán pasar a tener una jornada única. Para ello, como parte de un plan nacional de desarrollo, en 10 años se pretenden construir 51.000 aulas. Nos dimos cuenta que los colegios que duran más tiempo en la jornada tienen mejores resultados. Es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esta es la complementaria. Nosotros tenemos un programa NEF que nos ayuda como a que la mente tenga más capacidad para leer, o sea, como ir leyendo más rápido. Aquí. ¿Te gusta quedarte aquí? ¿Por qué? Porque me gusta mucho estudiar, a leer, a escribir y a ser educada. Quiero la escuela. ¿Por qué? Porque aprendo cosas y puedo salir adelante. Aparecen los peligros sociales de la esquina, del barrio, del parque, microtráfico, droga, violencia juvenil, asociados a demasiado tiempo libre no guiado. De acuerdo a un informe de gestión recientemente publicado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la población estudiantil víctima de los conflictos armados ha ido en ascenso. Por otro lado, la capacitación docente es otro de los pilares para garantizar la calidad en la educación. Hoy en día, en Colombia, desafortunadamente, no son los mejores estudiantes, no son los mejores bachilleres los que estudian docencia. Claro, pero ¿cómo enamorarlos de la carrera docente y cómo enamorarlos de que sean profesionales si las condiciones laborales y sus condiciones de formación no son atractivas? Todos aquellos jóvenes que quieran estudiar licenciaturas o docencia, vayan a programas acreditados de alta calidad. O sea, que sean licenciaturas acreditadas, que se formen un buen programa, que adquieran las mejores herramientas para ser docente. No hay la más mínima posibilidad, creemos, de gestar una innovación educativa exitosa desde modelos de gestión y administración escolar tradicional. Por eso, en esa experiencia de valor, el primer paso cuando llegas a una entidad territorial o a un país
antes que formar al profesorado, es formar a los directivos de las instituciones educativas, es formar a los directivos de las secretarías de educación, es formar a los directivos del Ministerio de Educación. En este estudio también se recomienda al gobierno otros aspectos importantes como la remuneración del educador y los incentivos para motivar al docente. Lo que vamos a hacer es implementar un modelo nuevo, mejor, para los procesos de ascenso y reubicación, que va a significar una transformación, algunos dicen que histórica, en la forma de evaluar a nuestros maestros. Hace más de 20 años, la Fundación Compartir premia al mejor docente y rector de Colombia. Los finalistas son aquellos con los más impactantes proyectos innovadores en el aula. Te da sentir que pasan de ser personas desconocidas, luchando solos, a ser personas que todo el mundo reconoce por ser personas capaces, inteligentes y que están marcando una diferencia. Una mejora salarial de los docentes colombianos fue acordado recientemente a raíz de una huelga de educadores. Un aumento salarial para todo el grupo docente de manera integral y se acordaron temas como revisar el sistema de salud. Según publicaciones de medios de comunicación colombianos, la tasa de alfabetización en ese país se mantiene en un 5,7% y la meta de su actual gobierno es reducirla a 3,2%. Según los expertos en educación, una población educada puede aprovechar las oportunidades económicas que se le presentan y de esta manera tener mayor participación en su sistema político, en la economía de su mercado y en la defensa de sus propios derechos. Las grandes revoluciones sociales han estado asociadas a grandes transformaciones educativas que deben convertirse en políticas de Estado. Al volver, a menos de la mitad, se ha reducido la cantidad de estudiantes de la Normal de Santiago. TVN investiga. Educación. Asignatura reprobada.